Estamos en el aire, como se suele decir. Sí, ¿no? Estamos ya grabando y con esos 250 asistentes virtuales asistiendo a la edición de Restaurando 2020 en colaboración Chilfa y Restauración News. Están creando esta sucesión de encuentros con los que, bueno, pretendemos en un momento de extraordinaria incertidumbre conocer cómo se está viviendo y qué perspectivas hay. Estamos atravesando una crisis total, transversal y bueno, con el permiso de la audiencia y porque es lo que buscamos esta mañana, queremos aterrizar en el sector de la restauración, un sector que enmarcado en la hostelería, en el turismo, es de los más duramente golpeados en este momento, ha demostrado su vulnerabilidad y bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio difícil de saber cómo se está atravesando y cómo se pretende regresar a esa ansiada normalidad, cómo la vamos a reconquistar. Y para eso esta mañana vamos a tener una charla con Javier Floristán, CEO y fundador de Grupo La Mafia. Hemos perdido ahora a Paula. Hemos perdido, sí. Paula. Hola, buenos días. Vale. Ahora. Se había desactivado el micrófono y bueno, dentro de esta introducción, cierto es, algunas cuestiones de protocolo, el recomendar que todos los, tanto los participantes como los asistentes mantengamos micrófono cerrado para facilitar la comprensión y quizá ahorrarnos alguna interferencia doméstica y bueno, también indicar a todos los asistentes que hay un chat donde pueden ir volcando preguntas y ojalá haya tiempo y podamos trasladar algunas. Retomo la presentación de los participantes de la mesa de esta mañana. Ya me había referido a Javier Floristán, CEO y fundador de Grupo La Mafia, a Jordi Pascual, fundador de Udon, Virginia Donado, directora general de Lizarrán y Cantina Mariachi del grupo Comes Group, y a Javier Sánchez, General Manager de International Brands de Beer & Food, y Augusto Méndez de Lugo, CEO de Foodbox. Antes de arrancar con las muchas preguntas que hemos preparado para esta mañana, os invito a una ronda rápida para que los espectadores puedan poner en contexto y también dimensionen que con vuestras intervenciones estamos hablando de marcas de gran trascendencia. Si queréis indicar las enseñas y otros parámetros que nos hagan idea del potencial de vuestras marcas. Comenzamos por Javier. Bueno, buenos días a todos y enhorabuena por esta iniciativa, ¿no? Lo primero de todo. Un poco por presentar lo que es nuestro grupo. Nosotros este año hacemos el 20 aniversario con la enseña de La Mafia. Tenemos también obrador propio donde fabricamos prácticamente todos nuestros productos y ya en el 2016 creamos una segunda marca que se llama La Boutique Italian Food, más del sector del fast casual, y ya hace un par de años también D'Italy. Actualmente, D'Italy que es digamos que pasta pizza y cerveza. Actualmente contamos con 50 firmas de La Mafia y 7 locales de las otras dos marcas. Prácticamente estamos en todas las ciudades importantes a nivel nacional. Jordi Pascual de Udon. Sí, buenos días a todos y gracias por la invitación. Como ha dicho Paula, yo soy cofundador de Udon. Nosotros en la actualidad
tenemos 66 restaurantes abiertos. Empezamos en el año 2004 con el primer restaurante Barcelona y poco a poco hemos llegado a casi toda la geografía nacional. También tenemos presencia internacional, estamos en Portugal, en Lisboa, estamos en Andorra y si no estuviéramos en la situación actual, estaríamos abriendo nuestro primer restaurante en la Ciudad de México, ¿no? con un máster franquiciado. Y nos ha cogido en un momento de expansión y como todos, y veremos ahora, ¿no? Cada uno comparta su experiencia, pues hemos tenido que parar y aprender lo que tenemos que hacer los próximos meses. Gracias, Jordi. Seguimos con Virginia. Hola, Paula. Muchas gracias. Bueno, me uno a los agradecimientos de Javier y del resto de compañeros por esta iniciativa que habéis tenido, que creo que es muy positiva y de la que seguro que todos, de la que todos sacamos algún aprendizaje, como nos está pasando cada día que estamos pasando, ¿no? En confinamiento, que aprendemos algo nuevo. Bueno, pues yo pertenezco al grupo Comes Group. Es un grupo formado por varias marcas, cada una en una etapa diferente, ¿vale? De vida, por así decirlo. La más veterana es Lisa Ran, que ha llevado también un poco la bandera internacional al grupo, teniendo presencia ya en 9 países de diferentes continentes. Luego tenemos marcas como Don G o Cantina Mariachi en comida mexicana, Pasta City, que desarrollamos comida italiana, o una última incorporación que hemos tenido con Casa García, que es un abanderamiento para bueno, bares tradicionales que sin querer o tener digamos, el espíritu de unirse a un formato de franquicia puro y duro, sí que estamos, digamos, tendiendo la mano a un montón de hosteleros que necesitan del apoyo de la restauración organizada. Y bueno, y lo están encontrando a través del rótulo de Casa García. Sumamos actualmente unos 250 locales, ¿vale? A nivel global. Y bueno, pues como decía también algún compañero, yo creo que una crisis de este calibre pues nunca se ha pasado, nunca hemos vivido un parón total o casi total de la economía, ni siquiera en guerras la economía para. Y esto evidentemente nos va a tener que hacer replantearnos muchísimo pues todas las estrategias que hasta hace un mes escaso teníamos planteadas. Seguimos con Javier Sánchez. Hay dos Javieres. Os iré viendo. Javier Sánchez, de Beer & Food. Buenos días. Bueno, Beer & Food es una plataforma multimarca. Tenemos 432 restaurantes. 40 de los restaurantes los operamos como restaurantes propios, 52 franquiciados y el resto, los 340 restantes, son asociados. Gestionamos marcas internacionales que son máster franquiciados de Tony Romas y Cal Junior, de Tony Romas para España, Portugal y Francia, Cal Junior para España y Portugal, y luego tenemos también un portfolio de marcas propias como Tommy Mel's y Chelinda, y otras marcas como Gambrinus, Cruz Blanca y Official Irish Pub, que gestionamos a través de esos restaurantes asociados que os he comentado antes. Beer & Food es una marca que ya lleva muchos años en el sector, pero desde hace 3 años, digamos, ha sido una marca nueva, o el equipo directivo por lo menos ha sido nueva, que ha sido el fruto de la fusión de un fondo de inversión que se llama ABAC, junto con un grupo de directivos que también hemos coinvertido en esa adquisición. Primero fue Beer & Food y luego hemos ido incorporando otras marcas como Tony Romas y Tommy Mel's. Cerramos esta ronda de presentaciones con Augusto, Foodbox. Buenos días, Paula, y gracias por la invitación. Bueno, soy cofundador y director general de Foodbox. Foodbox es también una plataforma multimarca que nace en el 2015, fruto de la adquisición de 2 enseñas ya existentes, Santa Gloria y Taberna del Volapié. Y posteriormente adquirimos 2 marcas más, Papizza en el 2015
y más que menos en el 2017. Actualmente estamos en torno a los 185 locales operativos, de los cuales un 10% son de propiedad y el resto de franquicia. Operamos fundamentalmente en territorio nacional, con prácticamente presencia en todas las comunidades y en una parte muy elevada también de provincias. Y bueno, la verdad es que esto a nosotros nos ha pillado en un buen momento, como creo de los que muchos que estamos aquí, con unas perspectivas, yo creo que de crecimiento importantes hasta ese fatídico 13 o 14 de marzo. Y bueno, y ahora viendo cómo vamos a salir de esta desde un punto de vista de reorganización también y de protección de todos nuestros agentes, por supuesto empleados, franquiciados y también los clientes y la reacción que ellos mismos van a tener a este nuevo escenario, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Creo que con esta presentación ya podemos dimensionar que dentro de la restauración, lo que llamamos restauración moderna o comercial de marca, tiene unas características muy particulares. Su presencia, la multimarca, el número de locales y todo lo que eso supone. Trabajadores, y vamos a ir aterrizando la problemática con vuestras intervenciones también. Habéis ido respondiendo a la pregunta con la que queríamos abrir fuego, si me permitís la expresión. Estamos muy belicistas en estas semanas y es en qué momento, ¿no?, os había sorprendido esta crisis, cómo os encontráis ahora. Más o menos lo habéis ya apuntado. Podemos ahondar o hacer una nueva ronda. Yo creo que es bueno que eso nos pronunciemos todos sobre qué iniciativas se han tenido que poner en marcha, qué estrategias se están desarrollando ya y quizá cuáles se están preparando, aunque del futuro iremos hablando a lo largo de esta hora. ¿Cómo os ha pillado y qué habéis tenido rápidamente que hacer para reaccionar a este cierre decretado, como decía Augusto, ese 13 de marzo? Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, la pregunta es un poco cómo estábamos y en qué momento nos encontramos, ¿no? ¿Cómo estábamos? Pues en cuanto a la parte de los locales operativos, pues estaba siendo un principio de año muy bueno, ¿no? Nosotros estamos en aumentos de facturación de un +15, con lo cual unas cifras muy, muy potentes. Y en cuanto a la marca, pues habríamos abierto ya a principios de año locales en Huelva, Badajoz, Salamanca o en el aeropuerto de Málaga. Y las previsiones de este año era abrir aproximadamente unos 13 locales, ¿no? Con lo cual un crecimiento cerca del 20%. A esto se suma de que nosotros este año pues hacemos el 20 aniversario y el 2020 pues para nosotros será un año muy, muy potente, y porque bueno, pues no se cumple 20 años todos los años, ¿no? También en nuestra estrategia estaba en este 2020 crecer a través de lo que es un máster franquicia internacional. Entonces, en estos momentos estamos negociando con Portugal. Veníamos ya negociando desde principios de año. La verdad que a día de hoy, aun con la crisis, no se ha parado esta negociación. Seguimos en ello y esperamos, bueno, pues que a finales de año podamos hablar. Se ha silenciado Javier Floristán. A mí me aparecen ventanas que hay manos que nos silencian los micrófonos. A ver si logra rescatarlo. Mientras tanto, podemos seguir. Virginia, tú ya habías apuntado un poco en qué momento os había encontrado, os había pillado la crisis. Sí. Tu turno. Pues mira, sí, mientras recuperamos al compañero.
A ver, a nosotros, bueno, yo creo que ha sido algo bastante generalizado el hecho de darnos cuenta como muy rápido de lo que teníamos ya encima, ¿no? O sea, yo recuerdo la crisis del 2008, que bueno, se veía venir algo y bueno, y tardó algún tiempo en llegar, no mucho tampoco, pero claro, lo de esta vez ha sido, claro, estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? Es un tema, es una pandemia, con lo cual nosotros, bueno, pues a primeros de marzo sí que empezamos a ya notar, bueno, claro, ya se hablaba de todo esto, ¿no? Había habido ya casos, tal. Entonces, bueno, seguíamos manteniendo la actividad normal, pero sí que es verdad que la última quincena de marzo, me refiero a la última quincena que estuvimos abiertos, que fue la 1 de marzo, sí que se empezó a notar muchísimo en el consumo, por lo menos en nuestros locales, de que bueno, había menos clientes en general, ¿no? Y yo creo que ya se mezclaba un poco las noticias, el que se escuchaba. Entonces, bueno, creo que sin ser nadie muy consciente de lo que se venía, la gente ya empezaba a tener un cierto respeto por ir a lugares públicos o por hacer ciertos movimientos. Sí que es verdad que era curioso que teníamos una protección muy fuerte con las terrazas, porque sí que estuvimos viendo durante varias semanas que funcionaban muchísimo mejor los locales que tenían terraza. Y de hecho creo que es algo que va a volver a pasar cuando reabramos. Esto es una vaticinación mía, como muchas que tenemos que hacer ahora hasta que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero bueno, parece lógico pensar que la gente ahora también va a preferir estar en un lugar abierto donde puede tener distancias y donde puede haber un poquito que corra el aire, ¿no? Que se suele decir. Y dado un poco en la época que entiendo que nos van a permitir abrir los negocios, pues todavía más, que habrá solecito y será muy apetecible, ¿no? Estar al aire libre. Entonces, bueno, fue ahí prácticamente cuando nos dimos cuenta. ¿Qué iniciativas hemos tenido? Por seguir un poquito la línea de la pregunta. Pues bueno, yo creo que como un poco todos, lo primero que hemos hecho ha sido ver en qué punto estábamos, cómo gestionar a toda la red de franquiciados, porque al final nuestro grupo, que antes no lo he comentado, sí que tenemos varios locales propios, tenemos aproximadamente 12 locales propios, pero el resto de locales, hasta los 250, son franquiciados, ¿no? Entonces, nuestro espíritu es franquiciar. Y lo que más nos ha preocupado desde el principio es la situación de cada uno de los franquiciados, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera decisión que tomamos fue, en ámbito general, tener muchísima comunicación con ellos, muchísima comunicación, ayudando a entender las medidas que el gobierno iba determinando en cada materia, a veces, por cierto, no fáciles de entender, ¿no? Porque no todo el mundo que se mete a leer un BOE entiende todo. Pues intentábamos, en la medida de lo posible, y también con ayuda de nuestros asesores, nuestros abogados y la gente un poco que colabora con nosotros y nos apoya, ayudar a entender cualquier tipo de medida que se hubiera tomado y que les afectaba a ellos, ¿no? Les afectaba como autónomos, les afectaba como empresarios, de cara a un ERTE, de cara a los ICOs, de cara a cualquier materia que en este momento tenga mucho interés o mucha importancia. Otro flanco que enseguida abrimos fue la negociación con proveedores, ¿vale? Porque al final, bueno, pues todos sabemos que aquí hay un antes y un después. Aquí hay dos etapas muy, muy claras. Está la etapa del parón, del estado de alarma, en la que todo, en este caso voy a hablar de franquiciados, porque estamos en un grupo de restauración y que sobre todo manejamos franquiciados. Hay un antes y un después, es decir, cuando se produce el estado de alarma, muchísimos franquiciados lo que están en este momento es viendo de qué manera, con ingresos cero y esa caja que se va cada vez aminorando más, pueden hacer frente a todo aquello que habían, bueno, pues todas aquellas deudas, entre comillas, algunas vencidas y otras no, habían ido contrayendo en semanas anteriores, ¿no? Para vender. Claro, esa venta se corta, pero todas esas compras y todos esos suministros y todas esas facturas van a llegar. Entonces, por un lado, ahí hemos hecho una labor muy fuerte con los proveedores para gestionar toda esa parte, también consiguiendo ayudas para los franquiciados para que, bueno, sea lo más llevadera posible. Y también quiero decir que sin perder de vista de que al final los proveedores para nosotros son un agente comercial
imprescindible en nuestro sistema y que todas las negociaciones tienen que estar basadas en la solidaridad. Es decir, aquí estamos en un punto en el que no podemos decir, como yo no puedo pagar, no pago, y como el otro no puede pagar, no paga. ¿Por qué? Porque el siguiente que tiene que recibir en el escalafón, o mejor dicho, en el eslabón de la cadena, también tiene sus obligaciones y también es empresa. Entonces, aquí, aparte de hablar mucho de la solidaridad humana, que creo que se está demostrando por todo el mundo, hay una parte de solidaridad empresarial, ¿vale? Para que nuestro tejido empresarial pueda seguir funcionando. Luego, con estos proveedores hemos aprovechado y también, claro, se han llegado a acuerdos futuros. Es decir, no solamente ayúdame de aquí para atrás, un poco de lo que tengo pendiente, sino de qué va a pasar cuando reabramos, porque creo que todos tenemos bastante claro que las reglas del juego cambian un poco en muchos aspectos. Entonces, los proveedores también, pues bueno, tienen que poner su granito de arena y un poco, bueno, pues en búsqueda de la rentabilidad y sobre todo de la continuidad de los negocios, bueno, pues se han llegado a acuerdos futuros con la mayoría de ellos que benefician al franquiciado en este caso, con una mejora de precios, ¿vale? Ha habido una... Sí. Seguimos un poco la ronda porque es cierto que estás apuntando... Es larga, sí. Estás evidenciando la transversalidad del negocio, de la restauración, los múltiples agentes en función del modelo de negocio, la importancia del franquiciado y también avanzándonos a esa reapertura de la que también hablaremos más adelante de esta charla. Seguimos escuchando al resto de colegas de esta mañana sobre el momento en el que os sorprendió y primeras reacciones y estrategias que habéis implantado. Javier Sánchez, de Viran Food, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál está siendo en la compañía? Pues yo creo que igual que el resto de compañeros nos pilló en una época bastante buena, con un buen arranque de año, y una de las grandes diferencias que también se ha comentado versus la crisis del 2008 fue la rapidez, ¿no? En que nos encontramos en una situación de prácticamente no tener ventas y vernos obligados a cerrar. Entonces, al final, lo que nosotros primero pusimos en marcha fue un plan de contingencia y también, por puro sentido común, nuestra primera obsesión fue proteger la caja de la compañía, con lo cual tomamos una serie de medidas muy enfocadas en la gestión de la cuenta de resultados, es decir, desde temas relacionados con alquileres y la importancia de empezar a renegociar o a hablar con arrendadores sobre alquileres, evidentemente el tema del personal y como muchas otras compañías nos hemos obligados a poner en marcha un ERTE, el tema que también comentaba Virginia, flexibilidad de pagos por parte de los proveedores. En nuestro caso, adicionalmente también tomamos una decisión de mantener el delivery en alguno de los restaurantes. Luego, si queréis, comentamos un poquito más sobre esto. Y luego todo esto, también comentando el modelo de negocio que nosotros tenemos, donde tenemos restaurantes propios, pero también tenemos franquiciados y asociados. Todas estas mejores prácticas que nosotros hemos puesto en marcha en nuestro restaurante propio, una obsesión también para nosotros ha sido compartirlas constantemente con la comunidad de franquiciados y de asociados. Augusto. Pues mira, nosotros, superado el shock inicial, que creo que a todos nos pilló, no desprevenidos, pero la verdad es que fue una ola terrible y donde tuvimos que actuar pues prácticamente de manera acelerada a cerrar una compañía prácticamente de la noche a la mañana con franquiciados y con puntos de venta. Esos días la verdad es que fueron muy, muy estresantes y tú, Paula, creo que también eres testigo de ello y todos los que estamos aquí, que creo que también nos hemos ayudado mucho como grupo para actuar conjuntamente y compartir prácticas. A mí, francamente, me ha ayudado muchísimo. Pero un poco lo que decía también Javier Sánchez es, superado esa parte, nosotros nos centramos en protegernos, es decir, proteger a nuestros empleados, proteger a nuestros franquiciados y proteger
nuestra compañía. Hemos tenido que dejar de hacer lo que más nos gusta, que es visitar tiendas y probar producto, a enfocarnos a una labor prácticamente de totalidad de asesoramiento financiero. Somos una compañía que a día de hoy, como muchos de los que estamos aquí, tenemos 0 ingresos y, sin embargo, tenemos muchos gastos fijos, ¿no? Entonces, lo que estamos es tratando de protegernos a nosotros con medidas de protección de caja y de salida de dinero, y también facilitar en la medida de lo posible esa protección fundamentalmente a franquiciados, ayudándoles en todo lo que es la financiación con terceros, y medidas también tendentes a, de alguna manera, aliviar también su caja con soporte en royalties y en negociación de proveedores, ¿no? Pero bueno, ahora básicamente lo que estamos es trabajando en el futuro, porque si no somos capaces de mejorar las expectativas que tenemos, y esto ya lo podemos comentar un poco más adelante, casi podemos perder más dinero cuando abramos que estando ahora cerrados, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esas medidas de protección de caja y también reclamar la flexibilidad de muchos agentes y de normativa que vamos a tener por delante, ¿no? Muy bien, terminamos esta ronda con Jordi Pascual. Jordi, quizá haya algún problema con su... No, es que había silenciado el micro. Digo, nosotros nos ha cogido en un momento dulce, estamos en un momento de expansión, tanto nacional como internacional, y bueno, comparto con mis compañeros la situación. Nos ha cogido, no diría por sorpresa, porque sí que todos esperábamos, ¿no?, que podía llegar, pero ha sido de una forma muy repentina. De repente hemos pasado de estar disfrutando de bares y terrazas a estar confinados en casa en cuestión de días, ¿no? Y el impacto para las empresas de restauración ha sido muy importante, como decía, ingresos 0, un plan de contingencia que hemos arrancado de forma rápida, es como el torniquete, ¿no?, para evitar desangrarnos, y pensando primero en entender la situación, dejar la compañía en un estado de letargo hasta que podamos volver a empezar de nuevo con las operaciones. Y en esta reapertura, ¿no?, esperada, pues también intentando prever dentro de esta incertidumbre qué es lo que va a pasar, porque quizás lo que más nos afecta a todos ahora mismo es esta incertidumbre, ¿no?, del cuándo podremos abrir, del cómo podremos abrir y del impacto que habrá tenido en la sociedad, y digo en general, en cuanto a la confianza de volver a consumir en un restaurante. Tardaremos tiempo, esto lo sabemos, y creo que todos lo tenemos claro. Por lo tanto, tenemos que tomar pues todas las medidas necesarias para asegurar la supervivencia a día de hoy, y cuando esperemos que a nivel sanitario llegue a una solución, pues poco a poco volverá a la normalidad. Muy bien. Estamos hablando de distribución del riesgo, de solidaridad empresarial. Pensando en el futuro, también en el consumidor y su comportamiento, he visto en el chat que saltaba una consulta sobre eso, lo veremos, pero todos compartís el enorme impacto que se está en hibernación, pero la pregunta sería, que se la hacen muchos, si a la restauración en cadena se le presume que está mejor preparada para soportar esta crisis y volver a esa normalidad. Abrimos turno. ¿Creéis que está mejor preparada esta restauración? Bueno, ¿se me oye, no? Sí, se te oye. Yo creo que este año seguramente será uno de los años más difíciles de la historia de la hostelería, ¿no?, y de cualquier empresa. Pero bueno, yo, comparándolo quizás con la crisis del 2008, yo soy partidario de que esta crisis va a ser mucho más profunda, porque tenemos los locales cerrados, pero saldremos mucho antes
con lo cual estamos todos preparados por la experiencia que tuvimos, o muchos de los que ya estábamos abiertos en esa época, preparados pues porque ya hemos trabajado con una crisis muy pronunciada, ¿no? Que fue la del 2008. Yo creo que ahora es momento de trabajar la parte estratégica. Estoy de acuerdo con los compañeros, ¿no? Que hemos tenido que enfocar todos nuestros esfuerzos en la contención de gastos y en negociaciones, etcétera, etcétera. Pero ese sería el primer escenario. Ahora nos encontramos en un escenario de, oye, tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer en esa estrategia post-confinamiento, ¿no? Nosotros nos hemos marcado seis puntos, 6 aspectos, que sería, bueno, lo primero de todo, hay que trabajar una estrategia de seguridad, comodidad y rapidez en los locales. Creo que vamos a tener que ser más rápidos en los locales, también importando la parte del delivery, de takeaway y la omnicanalidad, ¿no? Por supuesto, vamos a tener que tener una estrategia muy enfocada en la parte online. También, como tercer punto, sería trabajar la estrategia de branding, ¿no? Generar al final una comunidad muy fiel. Por supuesto, y no hay que dejar de lado trabajar la parte experiencial. Yo creo que esto es fundamental. El cliente pues se supone que ahora saldrá menos al establecimiento, y tenemos que ser ese establecimiento seleccionado por el cliente, y para eso tenemos que trabajar y potenciar más que nunca la parte experiencial de nuestros locales, ¿no? Al final, intentar que se convierta en una experiencia memorable, teniendo en cuenta que ese servicio que vamos a poder ofrecer pues va a ir con mascarillas, con guantes, etcétera. Luego lo comentaremos, ¿no? Y, por supuesto, nos queda también en estos momentos, tenemos que revisar toda nuestra parte operacional y potenciar la formación de los equipos para la vuelta. Y, por último, bueno, pues la parte de crecimiento en nuestra estrategia la tenemos que dejar a un lado, pero eso no quiere decir que pensemos en ella, y yo creo que como marcas tenemos que seguir pensando en positivo a futuro, y tenemos que estar atentos a posibles oportunidades de mercado que se nos encuentren, ¿no? Y en la parte de restauración organizada individual, yo creo que la restauración organizada quizás puede salir de esta crisis, o puede estar con los deberes más hechos, sobre todo por estas estrategias que he comentado, enfocándolas en la parte online y tecnológica, ¿no? Muy bien, Javier. Podemos ahondar en este tema. ¿Alguno creéis que quizá por esta experiencia previa de la crisis del 2008 y también por la estructura de la que se han dotado vuestras empresas, vuestras cadenas, estáis más preparados? Bueno, es cierto que sí. No sé Digo, si sí. sí. Es No, que yo creo perdona. que hay un poco de retardo. Nada, soy breve. A ver, yo creo que hay cuestiones que enseguida se nos vienen a la cabeza, ¿no? Como por ejemplo el impacto económico que va a tener esto, y esa es un poco, yo creo, que la marca que por lo menos a mí, desde mi experiencia y en los grupos donde me ha tocado vivir cada tema, pues es cierto que te quedas un poco como tocado con el tema de precios, y enseguida piensas en los precios. O sea, en Comes Group tenemos bastante claro que el tema de los precios va a ser clave. No estoy ni mucho menos diciendo que esto sea volver al low cost, pero hay una realidad económica que se va a producir y que ya la estamos empezando a ver, y es que, bueno, pues hay familias que van a perder capacidad económica, y esto al final pues en nuestros negocios se traslada muy rápidamente a la sensibilidad a los precios más bajos. Pero si bien es cierto, en esta primera fase, como apuntaba también otro compañero, creo que va a tener muchísima más importancia la tranquilidad y la seguridad del cliente a la hora de consumir, es decir, que tenga el sentimiento de estar en un espacio seguro, ¿vale? Y esto, pues, independientemente del precio, que además, bueno, pues todos sabemos que con las ofertas o descuentos lo que producimos habitualmente es aumento de tráfico en los locales, que justamente será lo que nos restrinjan, con lo cual parece que es un poco incoherente ahora volcar en precio las estrategias de marketing.
Dejo a un lado todo lo que se refiere a delivery y a takeaway, porque evidentemente ahí digamos que la problemática de aforo no la tenemos. Pero suponiendo que vamos a tener restricciones en este sentido, pues bueno, hay que pensar mucho hacia dónde queremos llevar nuestro marketing, pero creo que ahora mismo que el cliente crea o sienta que está en un local seguro, que está en un local desinfectado, que está en un local que lleva a cabo todos los procesos de alimentación y de sanidad protocolarios, creo que eso ahora tiene bastante más peso que ceñirnos al puro precio, ¿no? Que fue lo que hicimos muchos en el año 2009 y realmente en muchas cadenas funcionó, pero creo que estamos en otra hoja completamente diferente. Sí, sobre el tema de cómo nos podemos comportar en relación a los precios, teníamos previsto tratarlo. Jordi, creo que querías intervenir y vamos ya a otro capítulo. En relación a la pregunta, si las cadenas están mejor preparadas, bueno, yo diría que sí que tienen ventajas, ¿no? Respecto a la restauración independiente. Tenemos que entender que en España el 70% de los negocios de restauración aproximadamente tienen menos de 3 empleados. Estamos trabajando en un sector en el que los márgenes son ajustados, hay falta de liquidez, entonces el impacto directo y rápido que tendrá esta crisis económica sobre estos restaurantes independientes será muy fuerte y seguramente muchos se vendrán empujados al cierre. La restauración organizada tiene en general un volumen, una estructura, una organización, además de tener más recursos, ¿no? O la opción de más recursos financieros que seguro que ayudarán a superar esta crisis con un poco más facilidad o con más facilidad. Será difícil para todos. Además, nosotros tenemos una estructura, somos al final una empresa de servicios, ¿no? Por lo que nuestros franquiciados pueden beneficiarse de esta economía de escala. Entonces yo creo que para la restauración organizada será un golpe muy duro, pero que el impacto será menor que para el resto de la restauración. Muy bien. Está claro que tenemos más músculo, pero no quita para lo que estáis exponiendo, ¿no? El duro golpe y todas las medidas de calado y bueno, de grandes dimensiones, precisamente por vuestras estructuras que estáis tomando. Bueno, yo soy Marcas de Restauración, soy una de las organizaciones empresariales que en estas semanas representativas de la hostelería, bueno, de nuestro sector, estamos trasladando las demandas, ¿no? Con las que o en las que únicamente se puede buscar la voluntad que tenemos de que estas empresas resistáis el parón. Quizá es la oportunidad de que vosotras mismas, las empresas, también apuntéis cuáles son esas demandas, ¿no? En temas laboral, de liquidez, qué es lo más acuciante. Reforzar así la voz, ¿no? de las empresas y de vuestras asociaciones. ¿Cuáles serían esas demandas? Muy concreto, vamos a dar titulares. Augusto, Javier de Beer & Food, que no hablasteis en la anterior ronda. Bueno, esto va un poco relacionado con lo que comentábamos anteriormente. Yo soy de la opinión de que nos encontramos ahora mismo a un mundo absolutamente desconocido. Es decir, no hay ninguno de los que estamos aquí que podamos decir que tenemos experiencia previa en una crisis como esta. Y, por tanto, lo que de alguna manera tenemos que reclamar son facilidades para que las empresas puedan subsistir y permanecer vivas durante este tiempo de incertidumbre desde un punto de vista económico.
si no se aportan medidas de flexibilidad para soportar los costes laborales, si no se aportan medidas de flexibilidad para soportar los costes variables que vamos a tener de suministros y de otros gastos de explotación en nuestras tiendas que representan en torno al 10% de nuestra cuenta de resultados. Y si no hay una guía única o una dirección clara en cuanto a otra parte muy importante de nuestros gastos, como son los arrendamientos de los locales, las compañías van a ir sufriendo y cayendo porque no tenemos ahora mismo un horizonte de nadie ni de nada que nos diga qué es lo que va a pasar el mes que viene, si el cliente va a venir, no va a venir, si va a poder venir, si se va a poder sentar, si va a poder comprar o si no va a poder comprar. Entonces, durante todo este tiempo, lo que necesitamos claramente es ayudas para que las compañías puedan, de alguna manera, soportar unos costes que no pueden a día de hoy afrontar con ningún tipo de ingreso. Está claro, Augusto. Javier. Sí, yo lo resumiría con dos palabras, ¿no? que están saliendo durante todas las aportaciones que estamos oyendo, ¿no? Que es incertidumbre y flexibilidad. Ante un escenario de incertidumbre donde hay tantas dudas, yo creo que al final las demandas que nosotros tenemos y las ayudas que demandamos tienen que tener esa flexibilidad. Es prácticamente imposible tener ahora clara, por ejemplo, una demanda o una ayuda en temas laborales cuando no sabemos cómo se van a comportar las ventas cuando arranquemos el negocio, con lo cual lo que vamos a pedir ahí evidentemente es flexibilidad, adaptar esas ayudas al momento, a la situación de incertidumbre que se va a ir produciendo. El tema de los arrendadores, prácticamente a la misma situación. O sea, no solamente es el tiempo en que estemos cerrados y cómo nos pueden ayudar, sino que cuando arranquemos y nuestras ventas probablemente van a ser el 50% de lo que teníamos anteriormente, también necesitaremos esa flexibilidad por parte de los agentes a la hora de poder ayudarnos a gestionar la situación de incertidumbre que se nos plantea en los próximos meses. Es cierto que la situación es cruda, que el cambio ha sido drástico y que en poco tiempo estamos teniendo que demostrar mucha cintura todos para flexibilizar, para adaptarnos, y está claro que no es solo el parón, sino cómo vendrá la reapertura, cómo se recuperarán las ventas. Y hablando al hilo, ¿no?, de lo que exponéis, ¿creéis que esta crisis quizá nos lleve a un segundo proceso de concentración de unidades de negocio en torno a las marcas de restauración? Y con esa concentración hilo otra cuestión. Javier Floristán de la Mafia hablaba, ¿no?, de este 2020 y había un plan de expansión. Bueno, ¿cómo va a afectar esta crisis a la hora de acceder a esos nuevos locales y la relación con los propietarios? También habéis marcado el tema de los arrendamientos, tanto con particulares como con centros comerciales. Javier Floristán de la Mafia, que te he citado. Sí. Bueno, yo creo que los datos son muy claros, ¿no? Antes de la crisis, o sea, de la anterior crisis en 2008, la restauración organizada tenía una cuota de mercado aproximadamente del 16% y ahora estaba en el 27%, ¿no? O sea, que en los últimos años había crecido exponencialmente. En estos momentos la restauración organizada estaba creciendo algo más del 8,3% anual y, sin embargo, la independiente estaba decreciendo un menos 1,2%. O sea, lo que quiere decir es que la restauración individual ya ha dejado de crecer y al final le está cogiendo mercado la restauración organizada. Esto estoy hablando antes de esta crisis sanitaria, con lo cual, después de esta crisis sanitaria y de liquidez y de confianza, que es la siguiente crisis que vamos a tener, yo creo que la restauración organizada
seguirá creciendo respecto a la independiente, ¿no? Seguramente, pues, en estos momentos, como decía, pues en España estamos en el 20 y tantos %, pero a nivel europeo estamos muy por debajo, ¿no? En Estados Unidos aproximadamente el 70% de los clientes acude a restauración organizada y en mercados como Londres es el 40%, ¿no? O sea que nos queda mucho camino por recorrer. Y en cuanto a la segunda pregunta que comentabas, respecto a la relación con propietarios, bueno, pues en estos momentos yo creo que estamos todos igual, ¿no? Estamos en plena negociación con ellos y yo, bueno, pues simplemente pues comentar que es muy importante que tenemos que negociar en estos momentos en 2 escenarios, que antes lo comentaba un compañero nuestro. El primer escenario es qué hacemos o cómo negociamos este estado de alarma. Yo creo que hay que apostar sí o sí y todos unidos por el dicho de si no hay venta, no hay venta. Hay que apostar 100% en este estado de alarma por ese dicho. Y luego el segundo escenario sería el posconfinamiento, ¿no? La vuelta a la normalidad. Acaba de comentar un compañero pues, que seguramente volveremos con unos datos pues, de bajadas de ventas del 50% y no podemos afrontar el 100% de los pagos de alquileres, con lo cual yo lo que recomiendo en la negociación con los propietarios es la negociación del estado de alarma y la vuelta a la normalidad o el post, ¿no? Con esa restricción de horarios y de aforos y seguramente también de horarios. Gracias, Javier. Sobre este tema delicado, la relación con los arrendadores, ¿alguna voz? A mí, si me permites, Paula, sí me gustaría decir que yo creo que es el gran capítulo en el que no hemos escuchado absolutamente ninguna norma, ley o decreto por parte del gobierno, con lo cual, como decía Javier, al final esto hoy por hoy es una guerra 1 a 1. Cuando digo 1 a 1 es cada arrendatario con su arrendador. Yo creo que una de las medidas que tomamos cuando nos dimos cuenta un poco de todo esto y tuvimos que cerrar, como decíamos, con tanta urgencia, fue una de las primeras medidas en las que se pensó. De hecho, bueno, nosotros desde Comes Group, y soy consciente que otros grupos han hecho lo mismo, enviamos una carta a los franquiciados para que pudieran utilizar, personalizándola evidentemente, porque cada uno tenía su circunstancia, para ya, lo primero es solicitar esa exención de renta y hablar de una ayuda a futuro, como decía Javier, porque esto no es solamente ahora que vendo cero, es lo que venga después, que por desgracia no lo sabemos con certeza, pero todos intuimos que no vamos a pasar de 0 a 100 en un mes ni en 2. Y sí que es cierto que creo que es algo que todavía falta. Eso es un punto y es una partida muy pesada dentro de la cuenta de explotación, ¿no? O sea, al final todos sabemos que el alquiler y el personal son las dos grandes partidas y son las primeras que yo creo que todo el mundo le han preocupado. Lo primero ha sido, bueno, todos los ERTEs que se han provocado y luego el tema de los alquileres, lo que comento también. Yo tengo todavía fe en que el gobierno diga algo respecto a este tema, porque me niego a pensar que lo deje en una lucha 1 a 1. Hay arrendadores, yo tengo respuestas encima de la mesa, creo que tengo tantas respuestas como arrendadores tenemos, o sea, de todos los colores. Hay arrendadores que ayudan y que también hay que entender, como digo, que esto al final es un sistema y que todos tenemos nuestras obligaciones y que ellos también son empresa. Y bueno, pues colaboran, comprenden, ayudan, pero yo tengo encima de la mesa respuestas muy, muy duras de o pagas o te desahucio, tan claras como esas. Entonces, dentro de lo que cada uno, dentro de su poder de negociación, relación con su arrendador, etc., creo que es inevitable que alguien marque una norma mínima en la que nos tengamos un poco todos que poner a trabajar y en base a ella, pues luego ya pues que se cierren los acuerdos que se tengan que cerrar, pero con unos mínimos, igual que ha pasado con el tema de los ERTEs, ¿no? Hay muchísima presión por parte de asociaciones, hay algunos compañeros de aquí que forman parte, si no todos, probablemente de asociaciones, tanto de marcas de restauración como de AECOC, o sea, muchísimas asociaciones del sector que están presionando para que se produzca una ley o algo que marque
una norma acerca de los arrendamientos, ¿vale? Y bueno, y estamos un poco a la espera. Yo creo que el sentimiento también de la sociedad, no de las sociedades, los arrendadores, yo creo que muchos de ellos están dando patadas para adelante porque tienen la incertidumbre de que se decrete algo. Y los arrendatarios no se van a poner a negociar duro hasta que pase el estado de alarma. O sea, ahora estamos como en una tregua. Es como, no te puedo pagar, estamos hablando y estamos como hablando, pero realmente no hay un sentimiento de cierre de acuerdos fuerte ahora mismo. Creo que eso, por un lado, se produce porque hay una sensación o sentimiento de que puede llegar un decreto, y por otro lado también es que como no sabemos lo que va a aguantar el estado de alarma, pues no nos queremos pillar los dedos nadie. Entonces estamos como jugando un poco con el balón para acá y para allá, ganando tiempo, pero realmente nadie está cerrando acuerdos firmes, ¿vale? Y creo que ahora mismo es de lo más importante que tenemos encima de la mesa. Desde luego, Virginia, bueno, lo has apuntado. El capítulo laboral y el capítulo de los arrendamientos nos ocupan desde el primer momento, y en esta materia, al haberse dejado a la voluntad de las partes llegar a un acuerdo, está provocando, como dices, una enorme casuística y el colapso de los equipos en la negociación entre pares y uno a uno de esos contratos. Lo que está generando una enorme inseguridad y quizá una amenaza y una enorme preocupación, que es la judicialización y el colapso en el que nos podemos encontrar, ¿no? No sé si alguno quiere apuntar algo más sobre este asunto, y si no, avanzamos porque, como estamos comprobando, son muchos, ¿no?, los asuntos que queremos tratar, y ahí en el chat hay muchas consultas. Retomando, lo apuntabas, Virginia, ¿no?, el tema del precio. Si en el escenario de reapertura nos podemos encontrar, ¿no?, con una vuelta a fórmulas de marketing, promoción, y en este escenario y muy en concreto, sí quisiera preguntaros por un segmento como era el fast casual, que estaba cogiendo muchísima fuerza, y qué previsiones, cómo creéis que se va a comportar ese segmento que iba tan bien. Dos preguntas en una. Augusto, por ejemplo. Bueno, pues nosotros desde Foodbox tenemos alguna enseña, como puede ser Volapié, que se puede encontrar en ese segmento del fast casual, tapas, donde, bueno, pues creo que es importante la experiencia que el cliente va a tener cuando vuelva a acudir a nuestras tiendas o a nuestros restaurantes. Y es cierto que el comportamiento de Volapié hasta los momentos anteriores a esta crisis había sido muy bueno, sobre todo con una orientación al ocio y al compartir, que creo que va mucho en la cultura de este país, ¿no? Para nosotros se genera una clara incertidumbre, está claro. O sea, nosotros consideramos que un Volapié va a sufrir más que un Santa Gloria, por ejemplo, que es más conveniencia, que es más café, que es más desayuno y que puedes entrar, cogerte un bollo e irte, ¿no? Se nos va a hacer complicado ver nuestras tiendas y nuestros restaurantes marcados literalmente con medidas de seguridad e higiene que van a afectar a esa experiencia del cliente. Entonces, bueno, pues habrá que reinventarse, habrá que hacer que esa experiencia de cara al cliente sea lo menos, digámoslo así, cambiante posible, para dotarle las medidas de seguridad que el cliente necesita tener, pero al mismo tiempo una experiencia que al menos se asemeje a lo que era anteriormente a la crisis, ¿no? Pero qué duda cabe, que también creo que lo decía Virginia, que, bueno, pues aquellos donde podamos de alguna manera
preservar ciertos ambientes como las terrazas y los exteriores, pues vamos a estar algo más, entre comillas, protegidos, pero va a ser un sector que desde luego en la salida y en la incertidumbre y en ese temor que el cliente va a seguir teniendo porque sales hoy a la calle y ves que hay mucho temor, ¿no? En distancias, en conversaciones y demás, y creo que esto se va a venir, va a ser afectado en la reapertura. Entonces, bueno, habrá que tener un poquito de paciencia y habrá que intentar de alguna manera dotar al cliente de esa tranquilidad y darle la experiencia en la medida de lo posible que tenía antes, pero va a haber un impacto. Nosotros lo vemos así. Hablando de adaptarnos y por avanzar, se nos acumulan, como digo, las preguntas. Estaba previsto que a las 11 acabásemos esta sesión, pero me dicen que está interesante, que hay expectación, podemos alargar un poco más y lo que pueda sostener la audiencia. Desde luego, sí que hay mucho más que decir. Y como digo, hablando de esa experiencia, de cómo será el endurecimiento de las medidas, los controles higiénicos sanitarios, aforos reducidos. Esto también ocurre justo cuando las Open Kitchen como modelo también comenzaban a proliferar. Alguno de vosotros que tenga experiencia directa puede vaticinar cómo puede afectar también el escenario posterior a la crisis en esas iniciativas, en esos modelos que también estaban prosperando, como hablábamos ahora del fast casual. Bueno, Paula, yo creo que ligando con la incertidumbre que hablábamos antes, no sabemos aún cómo va a ser la reapertura, no sabemos cuáles van a ser las condiciones que va a imponer el Estado para reabrir restaurantes, y me refiero a aforos, ¿no? Limitaciones de aforo, me refiero a distancias entre comensales, incluso, como decíamos, a las medidas higiénico-sanitarias. Está claro que las cocinas abiertas, ¿no? A priori pueden para el consumidor quizás interpretar, ¿no? algún peligro añadido, pero al final yo creo que el hecho de ir a un restaurante, compartir espacio con gente, pues implica seguramente el mismo nivel, ¿no? de confianza que el tener la cocina abierta. Lo que está claro es que desde la restauración y restauración organizada ya estamos trabajando, nosotros lo estamos haciendo en unos protocolos de seguridad, en unas medidas higiénico-sanitarias para ayudar sobre todo a recuperar esta confianza del consumidor, que será lo primero que necesitaremos, ¿no? Se ha hablado de que el delivery será la punta de lanza. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuando arranquemos, pues bueno, la gente ha estado en casa, el delivery ya estaba creciendo y lo seguirá haciendo. Por lo tanto, seguramente al principio es donde empezaremos a recuperar esta confianza, y luego lo que tenemos que hacer es enviarle este mensaje de seguridad a nuestros clientes para que vuelvan a confiar en el restaurante como un lugar seguro, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que seguimos, como decía, en esta incertidumbre de que no sabemos exactamente cuáles van a ser las medidas que va a establecer el Estado en cuanto a distancias, limitaciones, aforos, etcétera. Entonces, todo lo que estamos haciendo son previsiones en este sentido, estamos haciendo números en este sentido, pero sí sabemos que esto se va a alargar en el tiempo. Muy bien, Jordi. Has citado el delivery y creo que los espectadores estaban esperando, me atrevo a sospechar que abordemos este tema. Ya bueno, previo a esta crisis, el delivery estaba creciendo, estaba cogiendo cuota
En el momento de la crisis, y una vez se contempló que era posible mantener el envío a domicilio, se pensó que podía ser una tabla de salvación, ¿no? Para algunas marcas. Estamos todavía en un momento muy sensible para hablar del envío a domicilio como uno de los factores de crecimiento tras esta crisis, pero a los que a día de hoy seguís ofreciendo este servicio de envío a domicilio, ¿cómo valoráis cómo está funcionando durante la crisis? Javier Sánchez, de Viran Food, es vuestro caso. Sí, comparto un poco nuestra experiencia y si queréis los pros y los contras que estamos viendo con el tema del delivery y cómo vemos el futuro. Nosotros decidimos mantener abierto el delivery en 22 restaurantes propios y 3 franquiciados, una parte pequeña de nuestro portfolio. Y un poco el racional que seguimos, por un lado, fue una línea de vida, digamos, de poder seguir abiertos, al menos con ese canal, esos puntos de venta, poder seguir teniendo contacto con nuestros clientes, al menos también en esas zonas. También lo vimos como una oportunidad para aprovechar y dar ese servicio social de poder repartir, que es una de las iniciativas que estamos haciendo, hospitales, comisarías, farmacias. Y por otro lado, otra de las cosas que veíamos interesante era que también nos podía servir de test. Nosotros llevábamos un año donde habíamos ido aprendiendo, como muchos de vosotros, a cómo gestionar el mundo del delivery, con el tema de los agregadores y demás, y pensábamos que también era una oportunidad, no tanto de rentabilidad, sino estratégica, de testar cosas e ir aprendiendo. Dicho esto, que hasta ahora, digamos, he contado la parte positiva, la parte de incertidumbre es que hay que tener en cuenta también que este aprendizaje que estamos teniendo ahora es un aprendizaje en un entorno, digamos, que no es real. Es decir, ahora mismo estamos operando en un entorno donde, no están todos los competidores y donde todos los clientes están en casa. Eso evidentemente va a cambiar, con lo cual, ¿cómo vemos el futuro? Pues evidentemente un futuro donde el arranque pensamos que el peso del delivery va a ser muy importante. Nosotros operamos Carl Jr. en China y es un poco incluso la información que nosotros tenemos, ¿no? De, oye, cuando ha vuelto a reabrirse el negocio de restauración y en concreto este tipo de marcas, el peso del delivery ha sido muy importante, pero también vemos que tampoco el delivery es la panacea de todos los problemas que tenemos. Es decir, que cuando arranquemos pensamos que el peso del delivery va a ser muy alto. Pensamos que probablemente podemos estar en torno a los 50% en cuanto la facturación que tengamos venga a través del delivery, pero pensamos que con el paso de los meses eso irá bajando, que cuando acabe el año o al principio del año que viene probablemente volvamos a los porcentajes que teníamos anteriores a la crisis. Javier, gracias. Creo que ha sido muy generoso y que habrán dado mucho valor a compartir de una manera tan transparente la situación. Sobre el delivery, ¿algún apunte más? ¿Cómo se está comportando y qué previsiones hay también en el escenario futuro de ese consumidor? ¿Cómo se va a comportar y qué le va a seguir dando el delivery, quizá en una fase de transición hacia la normalidad? Bueno, nosotros en la parte de delivery de los 57 locales operativos hemos mantenido abiertos 3 o 4, pero más por un tema social, ¿no? Pues para poder hacer o llevar a las cenas solidarias pues a urgencias, a bomberos, a policía, etcétera, ¿no? No lo hemos visto tanto como, por supuesto, el salvador, ¿no?, de la crisis, porque al final el nivel de facturación pues es muy reducido y hay que tener en cuenta que el delivery, el margen es mucho más pequeño, ¿no? Yo apostaría, aparte del delivery, también por el crecimiento que vamos a tener en takeaway. Seguramente vamos a tener unos nuevos ingresos, porque yo creo que va a coger mucha más importancia no solo el consumo en el local, sino también en esta parte que estoy comentando de takeaway. Seguramente empezaremos a ver a gente comer en los parques, bajar a por la comida y subirse a la oficina.
Entonces yo creo que ahí se abre una pequeña ventana que es aparte de esa facturación que podría ser ligada al delivery, ¿no? Muy bien. Vamos a ir llegando al final, pero antes de quedarnos con la visión también positiva, bueno, todos sabemos que en las crisis hay oportunidades y hay lecciones, como digo, todo va muy rápido y estamos absorbiendo también muy rápido el impacto y el aprendizaje. Una última cuestión, porque Javier de Viran Food, hablabas de China, antes Jordi nos comentaba que a punto estaban de abrir en México. Sé que hay experiencia internacional en la trayectoria de cada uno de vosotros y también de vuestras marcas. La limitación de movimiento entre los países, yo diría, vamos, me gustaría plantearos si, como va a dejar en casa a buena parte de los turistas, del turismo internacional que hay, ¿cómo afronta el sector, cómo afronta en este caso la restauración organizada esta amenaza de la falta de ingresos también por vía del turismo, pero cómo también a proveedores internacionales y en lo que es la cocina extranjera, cómo se está influyendo? Lo he planteado un poco como una amalgama, el aspecto internacional, experiencia fuera y también impacto en proveedores internacionales, en aquellos que tenéis en la carta esa cocina internacional, extranjera. Augusto. O quizá Jordi de Udon, que te he mencionado. Augusto, creo que hablabas, pero no tenías el micro conectado. Vale, no lo veía. Vale, pues en lo bueno, que... si quieres empiezo yo, Paula. En lo que rescatamos a Augusto. Sí, bueno, nosotros, como sabéis, estamos especializados en comida asiática. Lo que hemos ido haciendo año tras año es buscar más proveedores de proximidad. Por lo tanto, ahora tenemos gran parte de los proveedores que no son o no provienen de Asia, sino que sobre todo en producto fresco, ¿no? Y algún otro producto. Hemos buscado proveedores locales. Sí que es verdad que el cierre de fronteras en algunos países, si fuera a largo plazo, ¿no? De momento los planes de contingencia, la mayoría de países hablan de meses, ¿no? 1, 2 meses. Entonces, la afectación a este nivel a día de hoy para nosotros pues no es importante. Nuestros importadores tienen stock suficiente para proveer a nuestros restaurantes y no solo esto, sino que lo que hemos hecho es, desde el día que empezó esta crisis, hemos empezado en algunos productos a buscar un plan B, ¿no? El cual ya teníamos o ya estábamos trabajando, quizás no con el volumen actual, pero esto nos permite que si tenemos algún problema con un proveedor internacional, pues por lo menos tenemos la solución en un proveedor europeo. Es verdad que si esto depende, o si se tiene mucha dependencia de un país o de proveedores de un país y este país se ve muy afectado y cierra fronteras, pues seguramente a largo plazo tendría una afectación. Pero a día de hoy nosotros no la tenemos ni preveemos tenerla en este sentido. Perdón, que se me había ido el micro. En nuestro caso, bueno, nosotros, como he dicho anteriormente, nosotros somos propietarios de nuestras marcas y, por tanto, no tenemos ninguna limitación ni ninguna imposición de fuera sobre el tipo de proveedores al que debemos acudir. La mayoría, prácticamente la totalidad de nuestros proveedores son nacionales. Tenemos algún proveedor internacional, pero que por ser materias primas tienen sustitutos y tienen sustitutivos, con lo cual eso nos hace mirar posibles problemas fronterizos o arancelarios con bastante tranquilidad y con bastante optimismo, ¿no? Entonces, ahí estamos relativamente tranquilos. Lo que sí que estamos revisando es todo nuestro portafolio
de proveedores que actualmente tenemos porque, bueno, pues todos vamos a atravesar problemas de liquidez, ¿no? Entonces, habrá que estar muy atentos también a esos proveedores pues que probablemente no van a poder asumir sus obligaciones si esta situación se prolonga muchísimo en el tiempo, ¿no? Y ahí también estamos trabajando con alternativas a proveedores actuales y muy en contacto con ellos. Pero de momento la realidad es que el comportamiento y la comunicación está siendo muy buena y ahí no anticipamos problemas importantes. Bueno, pues yo creo que por las horas, si os parece, vamos a ir concluyendo y sí que como al principio, una ronda abierta, intervenir todos. Vamos a quedarnos con los retos, poniéndole buena actitud y ese aprendizaje. ¿Qué lecciones sacamos más inmediatamente? ¿Qué nos va a hacer más fuerte de esta crisis? Vamos a quedarnos con una gota de optimismo, algo positivo. Comenzamos por ti, Virginia. Venga, perfecto. Y además me encanta terminar con esta nota positiva, como dices, porque es cierto que, bueno, que lo que está pasando es muy fuerte. Como decía Augusto, esto nadie de los aquí presentes ni vamos, que conozcamos ha podido decir que ha vivido esto ni que tenga alguna experiencia en esto. Pero todo casi siempre tiene alguna lectura positiva. Entonces, yo primero decir que creo que somos un país en el que por nuestra cultura y nuestra forma de ser, tanto para lo bueno como para lo malo, tenemos una memoria bastante corta, ¿vale? Cuando digo memoria bastante corta es porque eso ya también lo vivimos en la crisis anterior. Y es que tenemos un impacto, bueno, a corto plazo muy intenso, pero luego poco a poco, digamos que nos relajamos muy rápido. Y es verdad que por nuestra cultura y forma de ser, como decía, pues todo lo que se refiere a restauración, sociabilizar, salir y demás, yo creo que es algo que, aparte de que estamos deseando hacerlo, si más o menos mantenemos las distancias y nos sentimos seguros, yo creo que va a costar menos de lo que a lo mejor a priori nos estamos imaginando, ¿vale? Una lectura que me llevo positiva y en la que creo que vamos a mejorar mucho todos es en el teletrabajo. No tiene nada que ver con la restauración propiamente, tiene que ver con todo, pero es cierto que bueno, creo que en estos momentos nos hemos dado cuenta de hasta dónde llegamos, ¿no? Cada una de las empresas y hasta dónde somos capaces de desarrollar nuestros trabajos sin necesidad de ir a las oficinas, ¿no? Que también, bueno, puede llegar a ser un punto importante también de tema de estructura de costes en el futuro y de flexibilidad horaria y de, bueno, ir un poco pareciéndonos más al resto de Europa. Pero ese punto positivo es el que me gustaría dejar. No creo que al cliente le cueste tanto salir, no creo que sea tan dura la vuelta. No va a ser fácil, pero creo que nuestra cultura va a poder mucho y que tenemos muchas ganas ya de reencontrarnos con la vida de nuevo. Estupendo, Virginia. Javier Sánchez, de Viran Food. Bueno, pues por terminar con algo positivo, yo me quedaría un poco con la reacción del sector desde el punto de vista solidario hacia afuera, y hemos visto muchas iniciativas donde muchas marcas están intentando poner su granito de arena y colaborar con la gente que está en primera línea, pero luego también yo creo que internamente se está haciendo mucho trabajo, ¿no? A través de foros como este, conversaciones informales, foros. Parece que se quedó sin micrófono. Creo que ahora. Lo que estaba comentándote, que en todos los años que llevo trabajando en este sector, probablemente es la vez que he visto compartir más información y estar más unidos desde el punto de vista de marca, y yo creo que eso es una experiencia positiva de cara al futuro. Jordi.
Jordi Udón. Sí. Paula, si quieres Ahora. incorporar. ¿Estás ya? Venga, tú, Jordi. Digo, yo me quedo con lo que decía, ¿no? Esta economía colaborativa, yo creo que todos estamos aprendiendo en estos momentos a compartir experiencias al final para ser más competitivos. Yo creo que es algo, y espero que sea algo que quede para el futuro, y esto en todos los ámbitos, no solo entre nosotros, ¿no? Sino con proveedores, como decíamos antes, con arrendadores, incluso para generar esta confianza con el cliente. Yo creo que de las crisis siempre se aprende. Esto no quiere decir que no sea o no será una crisis dura, porque yo creo que lo será, pero nos ayudará a todos a aprender de ella, y seguramente en el futuro, ¿no? Quizás ahora todos estamos en un estado de shock y un poco más pesimista, pero en el futuro a aprender de lo que hemos hecho y a aprender a mejorar en nuestros negocios. Yo estoy seguro que saldremos de esta, no sabemos cuándo, pero que al final, después de esta reestructuración, veremos muchos aspectos positivos. Javier, sí, la palabra. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final tenemos que ver que detrás de un problema siempre hay una oportunidad, ¿no? Entonces nos tenemos que quedar con las cosas positivas. Yo creo que el mercado a medio plazo pues puede ser increíble si sabemos explotar bien el camino y el cambio de los patrones de consumo, ¿no? Seguramente nos va a obligar a las empresas a crear individualmente nuestro propio mercado digital, y ojo que hay muchos clientes más fuera del restaurante que dentro, ¿no? Con lo cual eso es positivo. Yo creo que el mercado digital ahora mismo es un embrión de lo que puede llegar a ser en un futuro, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues terminar con un mensaje positivo, ¿no? Al final, España es el país más social del mundo, ¿no? Aunque la psicología del consumidor está quedando en estos momentos muy tocada y tras el confinamiento, pues la gente va a salir tocada, pero hay que tener en cuenta que tiene que seguir alimentándose. Y aunque, como decía antes, pues el COVID pueda modificar algunos de los hábitos de consumo, los españoles queremos seguir y queremos volver a la calle, a volver a socializarnos, a abrazarnos con los amigos, con nuestros seres queridos, y qué mejor manera que celebrarlo en su bar favorito o en nuestros restaurantes, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esa parte positiva. Yo creo que esta crisis pasará mucho antes de la anterior que ya vivimos, y que, como decíamos, pues que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que España es el país más social del mundo y que la gente tiene ganas de volver a socializarse, y que, por otro lado, en lo que es la parte de la restauración, pues que encontraremos seguro nuevas oportunidades de mercado, ¿no? Augusto, cerramos contigo. Pues mira, Paula, yo creo que es un momento buenísimo para que la restauración organizada muestre a sus diversos agentes el liderazgo, ¿no? que podemos llevar a cabo. Cuando me refiero a los diferentes agentes, pues, por supuesto, uno de ellos son los clientes. Tenemos que ser capaces de comunicarles a los clientes que hasta ahora casi no hemos podido hablar con ellos porque nuestras tiendas están cerradas y lo tenemos que hacer a través de los canales que tenemos a día de hoy abiertos, pero tenemos que comunicarles que los necesitamos, que tienen que venir a nuestras tiendas y que les vamos a dotar de una buena experiencia y de un ambiente seguro. Y yo creo que ahí, como restauración organizada, tenemos muchas cosas que aportar frente a nuestros franquiciados para darles ahora ese valor añadido que a lo mejor inicialmente en un momento de bonanza pues no podían ver, ¿no? Y ahora es cuando tienen la oportunidad de ofrecerle un sistema robusto de gestión de compras y de proveedores, operacionalmente para guiarle en la reapertura de sus tiendas y en los protocolos sanitarios necesarios, y también en medidas de financiación frente a empleados para que todos de alguna manera seamos conscientes del reto que tenemos por delante, de que nos tenemos que proteger unos a otros y de luchar por nuestras compañías. Y por último, frente a proveedores, para dotarles también de la tranquilidad necesaria y de la confianza
que habíamos tenido en ellos y ellos en nosotros, y que podamos buscar fórmulas de colaboración, sobre todo inicial, para que todo ese producto que tenemos que volver a poner en las tiendas y todos esos esfuerzos que vamos a tener que realizar en la apertura, pues sean de la manera más provechosa posible, pero bajo un espíritu pues eso, de partnership o de pertenazgo que nos hace, yo creo, más fuertes como restauración organizada, ¿no? Pues muchísimas gracias. No voy a añadir nada porque habéis dejado un reguero de mensajes positivos que yo creo que lo que generan es confianza. Al final, las empresas, los países, los hacemos las personas, y si tenemos la fuerza y la determinación y la sensibilidad que yo creo que se ha ido demostrando hacia el negocio de todos vosotros durante esta hora y pico, podemos estar seguros de que saldremos de esta y esperemos que no vengan muchas más para ponernos a prueba. Aquí terminaríamos el Restaurando 2020 de hoy. Restauración News, Cheerfy, el próximo martes han preparado una nueva sesión. Y yo creo que en nombre de todos, gracias por la oportunidad de hablar tan abiertamente y tan a gusto de lo que ahora nos está ocupando tanto. Llegaría aquí el final de esta charla de mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo y fuerza a todos. Queda un día menos. Adiós. Gracias. Adiós.